Estamos felices de estar compartiendo nuevamente con ustedes otra semana de programa, Encuentros. Este programa que es presentado por la Iglesia Evangélica Valdense de Tarariras y Artilleros. Hoy nuevamente en compañía de Eduardo Erni, Lalo, él es misionero argentino de Santa Fe y tenemos el privilegio que nos está acompañando este tiempo aquí en la ciudad y en nuestra iglesia. Podemos llegar a ustedes gracias a la señal del Canal 5 y siempre para nosotros es un honor poder compartir con ustedes algo de la palabra de Dios. En esta oportunidad, y como veníamos haciendo de otros programas anteriores, estábamos analizando, reflexionando, leyendo un poquito el libro de Hechos de los Apóstoles. Y quiera Dios que nosotros, que somos hoy los discípulos de Jesús, también podamos tener algunos escritos de los hechos que Dios hace hoy en nuestras vidas. En el programa anterior estuvimos hablando del derramamiento sobrenatural del Espíritu Santo en Pentecostés sobre los primeros discípulos, pero también recordando la promesa de Joel muchos siglos antes, que en los últimos tiempos ese Espíritu Santo será derramado sobre toda carne, sobre todo ser humano. Solamente tenemos que pedirle al Padre si deseamos que su Espíritu Santo esté con nosotros y en nosotros. En este día, junto acá con Lalo, vamos a continuar avanzando un poquito en el libro de Hechos de los Apóstoles, que es totalmente atrapante porque nos cuenta cómo fue que surgió la iglesia cristiana primitivamente y cómo esa iglesia, gracias a las persecuciones que a veces nos mueven el piso, se expandió a lo largo y ancho de todo el planeta. Así que hoy quiero compartir unos versículos que después Lalo va a estar analizando de este mismo capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles, donde Pedro, ya lleno del Espíritu Santo, hablaba con denuedo la palabra, explicaba todo lo acontecido, que hasta el momento no lo había entendido mucho, pero luego de que fue lleno del Espíritu Santo, se le abrieron esos ojos espirituales que todos tenemos, y voy a irme al final casi del capítulo 2, al versículo 37, donde dice: al oír lo que Pedro decía, las personas que lo estaban escuchando, que eran muchas, se compungieron de corazón, o sea, les movilizó hasta lo más profundo de sus entrañas, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué les contestó Pedro? Palabras inspiradas por Dios a través de la persona del Espíritu Santo. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y reciban el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día a esta iglesia primitiva de la que hablábamos como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Imagínense que aquel grupito más o menos de 120 que habían recibido en el aposento alto el poder a través del Espíritu Santo, hoy ya se habían convertido en 3.000 y pico. O sea que así fue como con el poder de Dios en la persona muchos pudieron creer y se fue formando la iglesia primitiva. ¿Fue así? Así es. Podemos ver, este fue el primer discurso de Pedro.
Hasta en ese entonces, hasta los mismos discípulos a veces no podían entender y estaban caminando juntos con Jesús. Pero el Espíritu Santo los había llenado de tal modo que ellos empezaron a dar testimonio. Y como dice Luz, y dice acá la palabra, así fue, más de 3.000 que siempre se cuentan a los hombres, pero eran entre mujeres y niños, se está hablando de 5.000, 6.000 personas en un día. Pero pasó algo importante acá. La gente dice que empezó a llenarse de temor y clamaban. El clamor, no sé si ustedes saben, pero es algo que sale de tu corazón y con una necesidad como aquel que se está ahogando y pide socorro. Dice que así fue, que la gente, dice, se llenó de temor y decía, ¿qué debemos hacer? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros en cada uno de nuestros hogares, en cada uno de nuestros corazones. ¿Qué debemos hacer para recibir esta salvación tan grande? Y Pedro fue muy conciso y le dijo, arrepiéntanse y bautícense. También podemos ver en otros relatos, como Juan el Bautista. Él dice que iba a bautizar y dice, arrepiéntanse, en el reino de los cielos se ha acercado. Pecadores, laven sus manos, empecemos a caminar en una vida santa, una vida que realmente agrada al Señor. Muchas veces nosotros terminamos haciendo que lo santo se vuelva común por las cosas de la vida, ¿no? A veces estamos tan distraídos, estamos tan compenetrados en nuestras situaciones, en nuestros problemas, nuestras necesidades, que nos olvidamos de aquel que nos dio todas las cosas, ¿no? Y acá Pedro es tan conciso y esta gente había tanta necesidad. Yo creo, podría hacerte esta pregunta, ¿hay necesidad en tu corazón de querer conocerle a Dios? ¿Sabes a dónde vas? ¿Cuál es tu eternidad? Porque la vida del hombre es como poner agua en las manos. Es un ratito que esa agua puede permanecer en el hueco de nuestras manos. Pero la eternidad es un océano. Es todo lo que Dios nos ofrece para siempre. Donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde no hay angustia. Esta gente, estas personas, habían empezado a tener un gran temor por las cosas del Señor. Y no un temor de miedo a un castigo, sino un temor a reverencia, a cambiar su manera de pensar, como dice en Romanos 12:2, para que cambie la manera de vivir. Entonces ahí vamos a entender la buena y agradable voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. También habla de la vida de los primeros cristianos. Decían que ellos veían muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían y todos se llenaban de temor. Y todos los que habían creído se mantenían unidos y compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Y ellos se reunían en el templo. Nosotros acá como iglesia valdense, capaz podemos hacerte esta pregunta, ¿cuánto hace que no perteneces a un grupo, a una comunidad de iglesia, donde podés aprender, donde podés conocer más a Dios? Qué importante que es tener una comunión, esa común unión con las personas. Y para conocer más a Dios, no solamente basta con la palabra, sino con la relación con los demás. Pero en lugares donde podés conocer la verdad. Porque dice que la palabra es verdad, Dios es verdad, y la verdad te hará libre. Y podemos ver también muchos relatos, como cuando Pedro cura a una persona que estaba coja, y dice que estaba ahí ese hombre, eran las 3 de la tarde, justo en el momento de oración, y viene este hombre cojo de nacimiento. Dice que todos los días era puesto en la entrada del templo. Y dice que él todo el tiempo iba y pedía limosna a los que entraban en el templo. Entonces Pedro, que estaba con Juan, fijó la mirada en el cojo y le dijo, míranos, le dijo a este hombre. El cojo se le quedó mirando porque esperaba que ellos le dieran algo, ¿no? Pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomando de la mano derecha lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. El cojo se puso de pie de un salto y se echó a andar. Luego lo encontraban ellos en el templo mientras saltaba y alababa a Dios. Como estos milagros
dice que a veces los apóstoles iban con la sombra que iba pasando, iban personas sanándose. Pero acá hay una decisión. Cuando el apóstol dice, míranos, cuando nos confronta con esa palabra, muchas veces es el Señor que nos dice, ¿cuánto hace que no me mirás, que no me buscás, que no lees la palabra, que no te rodeas de gente que te ayude a crecer en lo espiritual? Por eso hoy creo que cada uno tiene que decidir en su corazón a quién va a escuchar, a quién va a seguir. Y si nuestro corazón se llena de temor, no es algo malo, sino al revés. Es que el Espíritu Santo nos está confrontando para que cada día seamos más como el Señor, para que Él habite en nosotros. Así que si quieren podemos orar y nos vamos despidiendo. Gracias por su tiempo. Y cerrando los ojos, aquellos que estén del otro lado, le decimos, Padre amado, te damos gracias por este día. Gracias porque tu palabra es fiel y verdadera. Gracias porque tú eres bueno, porque tu palabra es alimento para el alma. Señor, queremos conocerte. Te pedimos en esta hora, Señor, que cubras cada una de nuestras necesidades físicas, espirituales, que trabajes, Señor, y opere en cuestiones emocionales que en estos días capaz que nos aquejan. Tenemos algún familiar con alguna necesidad, algún hijo con depresión. Padre, te pedimos que nos sanes, pero sobre todas las cosas, Señor, queremos que nos salves, Señor. Por eso clamamos a vos, para que, Señor, nos hagas nuevo y también que podamos tomar la iniciativa de poder congregarnos, acercarnos a alguna iglesia, a personas que puedan hablar la palabra para poder cada día crecer más en vos. Gracias porque tú eres bueno y dejamos estas oraciones y todas las necesidades que tú conoces en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar ahí compartiendo este tiempo con nosotros. Los bendecimos en el nombre de Jesús y será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias.